Mi esposo dijo, voy a hacer un viaje para reencontrarme conmigo mismo, con mi primer amor del instituto. Le respondí, qué bien, Benjamín. Espero que encuentres lo que buscas. Mientras él se iba a encontrarse, yo empecé a empacar mis propias maletas. Y cuando regresó, supe que yo me había encontrado primero. Benjamín apareció en el marco de la puerta de nuestro dormitorio exactamente a las 4 de la tarde de ese domingo. Pronunció aquellas palabras con la seguridad ensayada de quien las había repetido varias veces frente al espejo del baño. Yo sostenía entre mis manos su camisa azul Oxford, a medio doblar, observando cómo su rostro transitaba por una serie de emociones que no lograba controlar del todo. Anticipación, culpa, y algo que se parecía peligrosamente al alivio. 9 años. Eso era lo que llevaba doblando esa misma camisa todos los domingos, colocando la tercera desde la izquierda en su armario, porque ahí era donde la esperaba. 9 años de rutinas invisibles que mantenían nuestro matrimonio unido, como puntadas delicadas que nadie nota hasta que los hilos empiezan a soltarse. Antes de continuar, si crees que todos merecemos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos, sin depender de nadie más, considera suscribirte y darle like al vídeo. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, veamos cómo se desarrolló el domingo de Abigail. La mañana había comenzado como todos los domingos. Mi reloj interno me despertó a las 6:30, sin necesidad de alarma. Benjamín dormía profundamente, como siempre hasta las 8. Pero su café debía estar listo a las 8:15, cuando bajara medio dormido, esperando que apareciera mágicamente sobre la mesa. 2 cucharaditas de azúcar, un toque de crema, en su taza favorita, la de lasa astillada que se negaba a tirar. Me movía por la cocina en penumbra, con los pies descalzos y la familiaridad de quien conoce cada crujido del suelo. Evitaba el tablón junto al refrigerador, el que gemía si uno pisaba mal. La cafetera burbujeaba mientras sacaba los ingredientes para el desayuno de sus lugares habituales. A Benjamín le gustaban los huevos estrellados, el pan tostado, dorado, pero no demasiado crujiente, y el tocino acomodado con precisión en el plato. No eran peticiones que él hiciera, sino preferencias que yo había aprendido a reconocer con los años, observando cada uno de sus gestos. Esa pequeña mueca cuando el pan salía demasiado oscuro, o la forma en que apartaba los huevos si las yemas estaban duras. A las 7 en punto ya estaba en nuestra habitación, clasificando la ropa con la eficiencia de quien podría hacerlo con los ojos cerrados. Blancos, oscuros, delicados. Cada pila crecía sobre la cama mientras Benjamín seguía dormido, ajeno a todo. Su respiración era profunda y pareja, interrumpida de vez en cuando por un ronquido suave que él insistía en negar. Lo observé bajo la luz matinal que se filtraba entre las cortinas, el cabello despeinado del lado izquierdo, las nuevas arrugas junto a los ojos, la expresión relajada que lo hacía parecer más joven, casi vulnerable. Era mi momento favorito de los domingos. Esos minutos silenciosos antes de que empezara la actuación del matrimonio. Antes de tener que reírme de los chistes que ya conocía de memoria. Antes de fingir interés en sus comentarios sobre el partido de fútbol. Antes de convertirme en esa versión de Abigail que hacía que la vida de Benjamín funcionara sin contratiempos. El aroma del pan de plátano que había horneado el día anterior aún impregnaba la casa. Benjamín comería 2 rebanadas con el desayuno y para el almuerzo ya habría olvidado que lo hice. Esos pequeños gestos de amor se habían vuelto reflejos automáticos, cosas que hacía sin pensar, como respirar o parpadear. Él ya no me daba las gracias. No lo hacía desde hacía años. Pero yo me repetía que el matrimonio era eso, la apreciación silenciosa, el entendimiento tácito entre 2 personas que habían construido una vida juntos. Nuestro brunch mensual con Sara y Tom era al mediodía. Yo había elegido el restaurante, hecho la reserva, recordado a Benjamín durante la semana y una vez más esa mañana. Sara había sido mi mejor amiga desde la universidad, la única que me conocía de verdad, antes de convertirme en la esposa de Benjamín. Antes de que mis opiniones se filtraran por el rostro de él, buscando su aprobación antes de ser pronunciadas. En el restaurante, Benjamín pidió por mí sin siquiera mirarme. Ella tomará la ensalada de espinacas, aderezo aparte, dijo con naturalidad.
Yo había estado deseando las tostadas francesas que vi en otra mesa, pero solo sonreí. Había perfeccionado ese silencio con los años. Estaba contando sobre un alumno mío, Marcus. Empecé, lleva semanas con problemas de lectura, pero el viernes por fin. ¿Viste el partido anoche? Me interrumpió Benjamin, girando hacia Tom. El último cuarto fue una locura. Me detuve a mitad de frase. Mis palabras se evaporaron como vapor en el aire. Ese era nuestro ritmo. Yo comenzaba, él redirigía, y yo desaparecía poco a poco, convertida en ruido de fondo. 20 minutos después, como si acabara de recordarme, Benjamin dijo: «Ah, ¿qué estabas diciendo sobre tu alumno?» El momento había pasado. Resumí lo que había sido una historia de 5 minutos en apenas 2 oraciones, observando cómo sus ojos se perdían antes de llamar al camarero por más café. Sara me siguió al baño después de que llegaron los platos. «¿Él siempre hace eso?», preguntó, mientras se retocaba el labial frente al espejo. «¿Hacer qué?», respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Interrumpirte. Ignorarte. Actuar como si tus historias fueran pausas entre sus conversaciones importantes». Quise defenderlo, explicar que Benjamin era solo entusiasta, que no tenía mala intención. Pero las palabras no salieron. En cambio, noté, por primera vez de verdad, cómo el esposo de Sara se había levantado cuando ella dejó la mesa, cómo le había pedido su opinión sobre el vino, cómo la escuchaba con genuino interés cuando hablaba de su trabajo. «Está cansado», dije al fin. «El trabajo ha estado muy pesado últimamente». Sara me miró a través del espejo. «Abby, ¿cuándo fue la última vez que te preguntó cómo fue tu día, y realmente escuchó la respuesta?» La pregunta quedó suspendida entre nosotras, como una acusación. No pude recordarlo. De regreso a casa, Benjamin se hundió en el sofá con el teléfono en la mano. La televisión sonaba de fondo mientras él reía cada pocos minutos, mostrándome de vez en cuando algún meme que no entendía o un vídeo que no me hacía gracia. «¿Te acuerdas de Katie Walsh?», preguntó de repente, mostrándome una foto en Facebook. Una mujer rubia sonreía desde un sendero de montaña, los brazos tonificados y una expresión de felicidad genuina. «Del instituto», continuó. «Se acaba de divorciar. Se está redescubriendo, hace senderismo, medita, todo eso». Siguió deslizando fotos con una atención que me apretó el pecho. «Deberíamos comprar botas para caminar», dijo. «Empezar a ser más activos». Pero sabía que hablaba de él, no de nosotros. En 9 años, Benjamin nunca había sugerido hacer ejercicio juntos. Hasta ahora. Hasta que Katie Walsh actualizó su estado civil a divorciada. También noté otros cambios. Las tiras blanqueadoras de dientes que aparecieron en el baño, el perfume que no usaba desde que salíamos. La membresía del gimnasio que había estado pagando durante 3 años sin usar, de repente se convirtió en su nueva pasión. Empezó a mirarse al espejo con detenimiento, a meterse el estómago, a pasarse la mano por el cabello que comenzaba a ralear. A las 3:30 ya estaba de vuelta en nuestro dormitorio, doblando la ropa que se había lavado y secado mientras estábamos fuera. Las camisas de Benjamin requerían atención especial, el cuello plano, las mangas cruzadas, el tercer botón abrochado. Mis manos se movían automáticamente, guiadas por la costumbre, mientras mi mente vagaba hacia la pregunta de Sara. ¿Cuándo fue la última vez que Benjamin me preguntó cómo había sido mi día? ¿Cuándo notó por última vez que había limpiado la casa, cocinado su cena favorita o recordado comprar la marca exacta de cereal que le gustaba? ¿Cuándo me había vuelto invisible dentro de mi propio matrimonio? Y fue entonces cuando Benjamin apareció en el umbral de la puerta. Lo supe al instante, como se siente venir una tormenta cuando cambia la presión del aire. Supe que nuestra rutinaria tranquilidad dominical estaba a punto de romperse. «Necesito decirte algo importante, Abigail», dijo. Su voz tenía un peso que me obligó a mirar hacia arriba desde la camisa que estaba doblando. Benjamin nunca me llamaba Abigail. Era Abby, Abies, o simplemente cariño cuando necesitaba algo. Abigail era un nombre reservado para los momentos graves, para las conversaciones que cambiaban el rumbo de las cosas.
Voy a hacer un viaje para reencontrarme conmigo mismo, dijo, y luego añadió, casi como si no fuera relevante. Con Katie, mi primer amor del instituto. La camisa se quedó inmóvil en mis manos. Esperé algo más, una explicación, una disculpa, cualquier cosa que le diera sentido a lo que acababa de escuchar. Pero Benjamin solo permaneció ahí, cambiando el peso de un pie al otro, como un adolescente que ha pedido prestado el coche y espera la reacción de sus padres para saber si puede salirse con la suya. Las palabras flotaron en el aire del dormitorio como el humo de una vela recién apagada. Miré hacia la camisa azul Oxford, alisé una arruga inexistente y me escuché decir, con una calma tan firme que sorprendió a ambos. ¡Qué bien! Espero que encuentres lo que buscas. Benjamin abrió la boca, luego la cerró, y volvió a abrirla sin emitir sonido alguno. Podía ver que había ensayado este momento. Lo delataban sus manos, colocadas de manera defensiva, preparadas para desviar lágrimas, gritos o tal vez el florero del tocador. Pero yo seguí doblando. Marqué un pliegue perfecto en la manga y acomodé la camisa sobre la cama, junto a las demás, todas alineadas como soldados. ¿No estás molesta?, preguntó, desconcertado. ¿Por qué habría de estarlo? Respondí sin levantar la vista. Está claro que lo necesitas. Todos merecemos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no crees? Su expresión pasó por tantas emociones que por un momento me dieron ganas de reír. Primero, el alivio, luego, la sospecha, como si mi serenidad fuera una trampa para la cual no tenía guión preparado. Y después, ¿decepción? Quizás esperaba que yo me rompiera, que llorara, que lo hiciera sentir indispensable. Abby, eres increíble, dijo al fin, acercándose para besarme la frente con más entusiasmo del que le recordaba en meses. Sus labios estaban secos, y olía el perfume nuevo que había aparecido sobre su tocador la semana anterior. Por esto me casé contigo. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras. No dijo te amo. No dijo eres lo mejor que me ha pasado. Solo que lo comprendía, como si mi papel en su vida fuera facilitarle las decisiones, suavizar su conciencia. Yo no era su compañera. Era una función. Una pieza más en su engranaje, útil, confiable, de bajo mantenimiento. Deberías comprar ropa adecuada para la montaña, le dije, girándome hacia la cesta de ropa. El clima en Colorado puede ser impredecible. Quizá esas camisetas que absorben la humedad, las que venden en Rey. Sí, eso mismo estaba pensando, respondió, con la energía nerviosa de un niño que se sabe impune. Katie dice que la altitud puede ser dura si no estás preparado. Katie dice. Ya era su autoridad, su guía hacia la vida auténtica que tanto necesitaba. El lunes amaneció con un Benjamin transformado. Había pedido una semana libre en el trabajo, algo que jamás hizo para nuestros aniversarios o para mi cumpleaños, para prepararse para su viaje de autodescubrimiento. Las cuentas de la tarjeta de crédito revelarían después el daño. Botas de senderismo de $300 que usaría exactamente 2 veces. 150 en aplicaciones de meditación y audiolibros sobre encontrar tu verdadero yo. Ropa deportiva más cara que todo mi guardarropa de maestra. Mira estas reseñas, dijo entusiasmado, mostrándome su teléfono durante el desayuno. El retiro en Colorado parecía sacado de una revista de bienestar. Vistas a las montañas, cabañas de lujo, plataformas de yoga con panorámicas de valle. Se supone que es transformador, dijo con brillo en los ojos. ¿Transformador? Repetí, untando mermelada en mi tostada. Maravilloso. El precio en la parte inferior de la pantalla me revolvió el estómago. $3.000 por 2 semanas. Más que nuestra hipoteca. Más que lo que gastamos en nuestro 5º aniversario en Florida, un viaje del que Benjamin se quejó durante meses. Es una inversión, añadió, al notar mi silencio. En nosotros. En nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Mientras planeaba un viaje romántico con otra mujer. El martes regresó con bolsas de 3 tiendas distintas de artículos deportivos. Modeló cada conjunto como un adolescente probando versiones de sí mismo,
pidiéndome opinión sobre qué colores se verían mejor en las fotos. Le sugerí la camisa azul para senderismo. Haría resaltar sus ojos bajo la luz de montaña. Me sonrió, complacido, como si acabara de darle permiso para algo más profundo que una elección de vestuario. El miércoles por la tarde lo ayudé a empacar. Era casi pacífico, ese acto de doblar y organizar, como preparar cualquier otro viaje. Solo que esta vez, el silencio estaba lleno de las menciones constantes de Katie. Katie dice que debemos empacar ligero. Katie cree que las caminatas al amanecer son más espirituales. Katie recomienda un detox digital, así que puede que no tenga señal en el teléfono. Cada mención de su nombre era una pequeña herida. Pero ya había aprendido a no sentirlas una por una. Se acumulaban en una especie de anestesia emocional, un entumecimiento que me mantenía entera por fuera. Estas camisas se verán bien en las fotos, dije, doblando su ropa nueva con la misma precisión que sus camisas de trabajo durante 9 años. El tejido no mostrará tanto el sudor. Benjamin me miró con algo parecido a la admiración. ¿Cómo puedes ser tan perfecta con esto? Perfecta. Como si mi respuesta ante la traición fuera una actuación digna de calificación. El jueves por la mañana, Sara insistió en que nos viéramos a tomar café. Llevaba enviándome mensajes desde el domingo. Sabía que algo no andaba bien. Nos encontramos en nuestro café habitual, un pequeño local del centro donde el barista conocía nuestros pedidos y el rincón junto a la ventana nos esperaba reservado hasta las 11. Sara no perdió el tiempo con cortesías. Apenas nos sentamos, me tomó la mano con fuerza, tanto que su anillo de boda se clavó en mi palma. ¿Me estás diciendo que literalmente va a irse de viaje romántico con otra mujer? Es un viaje de autodescubrimiento, corregí, revolviendo el azúcar en mi café con una precisión mecánica. Abigail, por favor, dijo, bajando la voz con frustración. Deja de fingir que esto es normal. Estoy apoyando el crecimiento de mi esposo, dije, mirándola a los ojos con una sonrisa que se sentía pintada, como una máscara bien colocada. ¿No es eso lo que hacen las esposas? Sara me observó como si tratara de descifrar un mensaje escrito en otro idioma. Su expresión pasó de la preocupación a la confusión, y luego a algo que se parecía a la comprensión. Se recostó en la silla, los ojos muy abiertos. Abigail Thompson, ¿qué estás planeando? Planeo ser la esposa comprensiva que Benjamin se merece, respondí con serenidad. Tal vez fue la forma en que enfaticé la palabra merece, porque en ese instante soltó mi mano. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, la misma que solía poner en la universidad cuando resolvía antes que nadie las preguntas trampa de un profesor. ¿Desde cuándo lo estás planeando? No sé de qué hablas, Sara, dije con un tono neutro. Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Te conozco desde hace 15 años. Recuerdo perfectamente cuando planeaste tu venganza contra Chelsea Morrison durante el 2.º año de carrera. Te tomó 3 meses dejar al descubierto que te había robado la idea de tu tesis. Este acto, esta actuación de esposa perfecta, estás tramando algo. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se asentara en mi pecho. Benjamin necesita encontrarse a sí mismo. Creo que es importante darle espacio para hacerlo. Sara entrecerró los ojos y sonrió con picardía. Oh, Dios mío. ¿Vas a hacerlo de verdad? ¿Hacer qué? Sea lo que sea que estás planeando, respondió, divertida. Y va a ser espectacular. Nos quedamos en silencio un momento. Las dos recordábamos bien quién era yo antes de Benjamin. Organizada, decidida, incapaz de tolerar las tonterías de nadie. Sara había sido testigo de cómo esa mujer se iba apagando, capa tras capa, bajo la rutina, la complacencia y la resignación. Y ahora, algo en mi mirada debía haberle revelado que esa mujer estaba despertando otra vez. Esa misma noche, mientras Benjamin se probaba su nueva ropa de senderismo frente al espejo del dormitorio, girando para mirarse desde distintos ángulos, admirándose como si fuera su propio descubrimiento, yo recorría la casa con el teléfono en la mano, documentándolo todo. Los electrodomésticos de cocina que había comprado con mis bonos como maestra. Los muebles que adquirí con la herencia de mi abuela. Las obras de arte que me regaló mi familia.
9 años de acumulación, y podía rastrear casi cada objeto valioso hasta mi propio dinero, mis decisiones, mi trabajo. Benjamin no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado absorto en su reflejo, convencido de que esta transformación, esta ropa, este viaje, esta Katie, eran la llave para descubrir su auténtico yo. Practicaba diferentes sonrisas frente al espejo, probablemente imaginando cómo aparecería en las fotos de Instagram de ella. ¿Estos pantalones me hacen parecer más joven?, preguntó, girándose para mostrarme su perfil. Te hacen parecer tú mismo, respondí. No era una respuesta real, pero le bastó. Esa noche, cuando Benjamin se durmió todavía con sus nuevas medias de senderismo puestas, me senté en la sala con mi portátil y abrí el sitio del apartamento que había alquilado 3 meses atrás. Solo un plan de respaldo, me dije. Una medida preventiva ante la distancia que crecía entre nosotros. El casero había sido comprensivo con mi petición de discreción. Tal vez había visto en mi rostro algo familiar, una historia que reconocía. El apartamento era pequeño, pero luminoso. Tenía ventanas que realmente se abrían y una cocina que recibía la luz de la mañana. Lo había ido amueblando poco a poco, con cuidado, diciéndole a Benjamin que estaba donando cosas a beneficencia o ayudando a Sara a redecorar. Una silla por aquí, una lámpara por allá, libros que supuestamente llevaba a la biblioteca de mi escuela. El lugar me esperaba pacientemente, como un bote salvavidas que había construido mientras me convencía de que el barco no se estaba hundiendo. El viernes amaneció con una claridad tan radiante que casi parecía que el universo estaba al tanto de mi secreto. Benjamin llevaba despierto desde las 5, revisando y volviendo a revisar sus maletas, ordenando sus conjuntos de senderismo por colores y looks planificados. Se movía por la casa como un torbellino de emoción contenida, irradiando una energía casi infantil. Le preparé su café una última vez. 2 cucharaditas de azúcar, un toque de crema. Lo bebió sin saborearlo, distraído por el teléfono que vibraba constantemente con notificaciones. Cada mensaje lo hacía sonreír de una manera que me retorcía algo en el pecho. No era celos, exactamente. Era más bien la sensación de ver a un extraño usar tu taza favorita. El Uber llega en 10 minutos, anunció, sin que yo lo preguntara. Ya iba vestido para Colorado, pantalones nuevos, camiseta transpirable, botas que chirriaban con cada paso. Parecía un maniquí de tienda de montaña jugando a ser un aventurero. Cuando el coche llegó, Benjamin tomó sus maletas con la emoción de un niño en su primer campamento de verano. En la puerta, se detuvo un instante, como recordando que tenía una esposa a la que despedir. El beso que dejó en mi frente fue ligero, casi ausente. Su cuerpo ya estaba en otro lugar antes de que sus labios tocaran mi piel. Volveré renovado, prometió, con la mano en el picaporte. Listo para reconstruir nuestro matrimonio, más fuerte que nunca. Las palabras sonaban ensayadas, como extraídas de uno de sus audiolibros de autoayuda. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. El nombre Katie iluminó la pantalla, y su rostro se transformó de inmediato. Hola, sí, ya estoy saliendo, dijo, la voz más aguda, llena de entusiasmo, mientras caminaba hacia el Uber sin cerrar la puerta detrás de él. Sí, el transporte al aeropuerto. Terminal B. No puedo esperar a verte. Cerré la puerta suavemente, escuchando cómo su voz se desvanecía mientras el coche se alejaba. Desde la ventana de la cocina vi cómo el Uber doblaba la esquina. Benjamin era visible a través del vidrio trasero, gesticulando con las manos, completamente absorto en lo que Katie decía. El silencio que quedó no se sintió vacío. Era distinto, expectante. Como la pausa antes de que empiece una sinfonía. Caminé hacia la cafetera, la costosa, la que me regalé por mi cumpleaños el año pasado, y preparé una taza de mi café favorito, el etíope que solía reservar para las visitas. Molí los granos a mano, tomándome mi tiempo en cada paso. Benjamin siempre prefería el café barato y premolido. 20 minutos después, el coche de Sara apareció en la entrada con precisión quirúrgica. Bajó con cajas de cartón y 2 botellas de vino, con una expresión que oscilaba entre cómplice y organizadora de eventos. Día de liberación.
anunció entrando en la casa sin esperar invitación. Traje refuerzos. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la camioneta de Tom apareció detrás de ella, seguida por un camión de mudanza UAUL conducido por mi hermana Lisa. Debió salir de Dallas a las 4 de la mañana para llegar tan temprano. Lisa se bajó del camión con unas gafas de sol enormes y una sonrisa que me devolvió de golpe a la infancia, cuando planeábamos redadas nocturnas para encontrar los regalos escondidos de Navidad. ¿De verdad pensaste que me lo iba a perder?, dijo, abrazándome. Olía a su perfume de vainilla y a las latas de Red Bull que seguramente había tomado durante el viaje. Hice una lista de reproducción, añadió, mostrando su teléfono. Se llama La libertad suena mejor. Lo que había imaginado como un proceso silencioso y metódico se convirtió en algo completamente distinto. Tom tomó el mando de la logística de inmediato, midiendo los muebles y calculando el espacio del camión con precisión de ingeniero. Lisa conectó su teléfono a los altavoces, llenando la casa con una lista perfectamente seleccionada de canciones de empoderamiento y rupturas. En lugar de hacerme llorar, me hicieron reír. Canciones que antes habría escuchado en silencio ahora sonaban como una celebración. Sara se instaló en la cocina con una rotuladora en la mano, creando etiquetas cada vez más creativas, libros que Benjamin fingía haber leído, utensilios de cocina que nunca supo usar, arte real vs sus pósters de deportes. Para el mediodía, el ambiente había cambiado de día de mudanza a día de liberación. Tom descorchó una botella de champaña que, evidentemente, había traído justo para la ocasión. Sirvió el espumante en las copas de cristal de mi abuela, las mismas que Benjamin siempre quiso vender, y alzó su vaso. Por Abigail, por elegirte a ti misma al fin. Chocamos las copas en mi sala medio vacía, iluminada por la luz del sol que ahora entraba sin obstáculos gracias a la ausencia del enorme centro de entretenimiento de Benjamin, ese que tapaba la mitad de la pared. A las 12:30, la señora Chin, nuestra vecina, apareció con una bandeja de sándwiches y una expresión que decía sé exactamente lo que está pasando. Vi a Benjamin salir con equipaje de diseñador para hacer senderismo, comentó mientras dejaba la comida en la encimera. Mi marido tenía ese mismo set cuando se fue con su secretaria hace 15 años. Los hombres no son criaturas creativas. Apretó mi mano con fuerza, con la mirada de quien ya ha recorrido ese camino. ¿Necesitas ayuda? Mi nieto tiene la espalda fuerte, dijo con una media sonrisa antes de marcharse. Mientras empaquetábamos, la verdad de nuestro matrimonio comenzó a revelarse en lo que pertenecía a quién. La cafetera de la que Benjamin presumía ante sus amigos, comprada con mi dinero. El colchón viscoelástico que al fin alivió mi dolor de espalda, un gasto que él consideró innecesario, pero que pagué yo. Los utensilios de cocina que había ido reuniendo con paciencia, en ventas de garaje y tiendas de suministros para restaurantes, todos míos. Mientras tanto, él se quejaba del precio de la comida para llevar. La vajilla de mi abuela, que Benjamin había llamado demasiado delicada y sugirió vender, fue envuelta cuidadosamente en plástico de burbujas por Sara, que recordaba haber comido sobre esos platos en mi cena de graduación universitaria. Mira esto, dijo Lisa, señalando lo que ahora era claramente la esquina Benjamin de la sala. Su contribución al hogar destacaba por su falta de gusto. El sillón reclinable que no combinaba con nada, la televisión gigantesca que necesitábamos, la bicicleta estática que había sostenido más ropa que a él mismo. 9 años, murmuré, observando lo fácil que era separar nuestras vidas. 9 años, y todo lo que vale la pena conservar cabe en un solo camión. Tom cargaba las cajas con la eficiencia de quien había hecho esto 1000 veces, mientras Sara continuaba su sistema de etiquetas, ahora con comentarios añadidos, cubiertos de plata de la abuela de Abby que Benjamin intentó empeñar. Álbumes de fotos pre-Benjamin, cuando Abby sonreía de verdad. Lisa documentaba todo con su teléfono, creando lo que llamó evidencia de liberación. Fotos mías riendo mientras descubríamos el alijo secreto de proteína en polvo de Benjamin, caducado desde 2019. Vídeos de Sara leyendo con dramatismo las frases motivacionales que él había pegado en el espejo del baño. Para las 3 de la tarde, el camión estaba lleno. Nuestra casa, su casa, ahora, se veía extraña con la mitad de sus cosas ausentes.
como una sonrisa con varios dientes faltantes. Pero en lugar de tristeza, sentí honestidad. Por primera vez, el espacio mostraba lo que realmente había aportado Benjamin: vacío y muebles feos. Me quedé frente a su cajón de calcetines con un bolígrafo y una hoja de papel. La nota debía ser perfecta, ni cruel, ni melodramática. Solo verdadera. La escribí una vez. La taché. La reescribí 2 veces más, hasta que las palabras sonaron correctas. Benjamin. Seguí tu consejo y me encontré a mí misma. Resulta que siempre estuve aquí, solo que sepultada bajo 9 años de ser quien tú necesitabas que fuera. Los papeles del divorcio están con tu abogado. Espero que Katie te ayude a encontrar lo que buscas. Se merecen el uno al otro. Abigail. La doblé cuidadosamente y la coloqué entre sus calcetines de senderismo y los de vestir, justo donde la encontraría después del primer momento de pánico al descubrir mi ausencia. Lisa me esperaba junto a la puerta mientras daba un último recorrido por la casa. Cada habitación contenía recuerdos, pero ya no parecían míos. Eran como fotografías de otra vida. La cocina donde había cocinado miles de comidas que él apenas notó. La sala donde compartimos horas juntos, pero en realidades separadas. Él absorto en su teléfono, yo leyendo libros de los que nunca me preguntó nada. El dormitorio donde dormimos lado a lado como extraños que simplemente compartían un contrato de arrendamiento. Cerré la puerta con mi llave por última vez y la deslicé bajo el felpudo, en el mismo lugar donde siempre guardábamos la de repuesto. El clic del cerrojo sonó definitivo. Satisfactorio. Como la última pieza de un rompecabezas encajando en su sitio. El convoy de vehículos se alejó de la que había sido mi casa, ahora la de Benjamin, como una procesión fúnebre al revés, no hacia la muerte, sino hacia la vida. Lisa conducía el Uaul, yo iba a su lado, viendo cómo las calles familiares se transformaban poco a poco en territorio nuevo. Sarah y Tom nos seguían en su coche, convirtiendo nuestra huida en algo que no se sentía como escapar, sino como graduarse. Mi nuevo edificio se encontraba en una calle arbolada del centro, lo bastante lejos del viejo vecindario como para no cruzarme accidentalmente con Benjamin en el supermercado. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas de mi apartamento del 3er piso, haciéndolas brillar como promesas. Cuando estacionamos, sentí vibrar mi teléfono. Sin mirarlo, supe que Benjamin ya habría empezado a descubrir las verdaderas expectativas de Katie sobre su viaje espiritual. Bienvenida a casa, dijo Lisa, deteniendo el camión. Tu nueva vida empieza ahora. Trabajamos como un equipo coreografiado. Tom y su hermano, convocados por mensaje para levantar los muebles pesados, se encargaron de lo físico. Sarah dirigía el tráfico de cajas con su sistema de etiquetas, asegurándose de que todo acabara en la habitación correcta. Lisa mantenía la música encendida y el ambiente ligero, levantando objetos de vez en cuando para pedir veredicto. ¿Guardar o tirar?, preguntó, sosteniendo una foto de boda tomada de mi tocador. Guardar, dije, sorprendiéndome. Pero en una caja, para almacenamiento. Evidencia de una locura temporal. Al caer la tarde, los cimientos de mi nueva vida estaban en su lugar. El apartamento olía a cartón y posibilidad. La vajilla de mi abuela descansaba en los gabinetes de la cocina, iluminada por la luz dorada del atardecer. Su mecedora encajaba perfectamente junto a la ventana, orientada hacia el oeste, lista para ver puestas de sol que ahora tendría tiempo de disfrutar. Sarah descorchó una de las botellas de vino mientras Tom ensamblaba el marco de mi cama, la que compré el año pasado cuando Benjamin se quejaba de que el colchón era demasiado blando, aunque jamás aportó un centavo para cambiarlo. Lisa colgó cuadros, esta vez colocándolos a la altura de mis ojos, no de los suyos. Un brindis, anunció Tom al terminar, levantando su cerveza. Por Abigail, por tener el valor de elegirse a sí misma. Brindamos rodeados de cajas, sentados sobre la alfombra de mi abuela, esa que Benjamin había querido reemplazar por algo más moderno. El apartamento se sentía como ropa que por fin me quedaba bien, después de años de usar algo que no era mi talla. Cuando todos se fueron, prometiendo regresar al día siguiente para la fase 2, me quedé sola en mi nuevo hogar. Fue entonces cuando me golpeó.
Una ola de tristeza tan intensa que tuve que apoyarme en la encimera de la cocina para no caer. Pero no estaba llorando por Benjamin. Lloraba por la mujer que había pasado 9 años doblando la ropa de otro con devoción casi religiosa. Por la mujer que rechazó un ascenso a jefa de departamento porque Benjamin necesitaba cenar a las 6 en punto. Por la mujer que dejó de pintar porque el cuarto libre tenía que ser primero su oficina, luego su gimnasio, y finalmente su almacén de aparatos de ejercicio que nunca usó. Las lágrimas llegaron sin aviso, violentas. Me deslicé por la pared de la cocina hasta quedar sentada en el suelo, llorando por todas las posibilidades que habían muerto en silencio. Los hijos que nunca tuvimos porque Benjamin no estaba listo. Luego porque no era el momento adecuado. Después, porque necesitaba encontrarse a sí mismo primero. Lloré por las clases de arte a las que renuncié porque los fines de semana eran para sus partidos de golf. Por la amistad con mi compañera de universidad que se fue apagando porque Benjamin la consideraba demasiado feminista. Lisa me encontró allí 1 hora más tarde. Había regresado porque olvidó algo en su coche. No hizo preguntas. Simplemente se sentó a mi lado en el suelo de la cocina y me sostuvo mientras lloraba por la mujer que había sido. No porque quisiera volver a ser ella, sino porque aquella mujer merecía algo mejor, y ni siquiera lo sabía. Perdí 9 años. Susurré contra su hombro. No, respondió Lisa con firmeza. Aprendiste durante 9 años. Ahora sabes exactamente quién no quieres volver a ser. Las lágrimas finalmente se detuvieron, dejándome vacía, pero extrañamente limpia. Lisa me ayudó a ponerme de pie y me preparó té en mi propia cocina, con mi tetera, en mi taza favorita. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, la que compré en una venta de herencia y que Benjamin llamaba depresiva, y miramos las luces de la ciudad encenderse tras la ventana. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Lisa en voz baja. He estado esperando que volvieras a nosotras. Esa noche dormí atravesada en la cama, ocupando el espacio que antes había sido suyo. El silencio se sentía diferente aquí, no vacío, sino pleno, como un lienzo en blanco esperando color. El domingo amaneció con 17 correos electrónicos de Benjamin. No los abrí, pero Sara, siempre diligente, los capturó en pantalla por motivos legales y me envió los más destacados mientras tomábamos café. Escucha esto, dijo, leyendo desde su teléfono. ¿Cómo pudiste abandonar nuestro hogar? ¿Nuestro hogar? Repetí con una media sonrisa. El hombre que nunca recordaba qué día pasaba la basura ahora está preocupado por nuestro hogar. Los mensajes pasaban del desconcierto a la ira, luego a la negociación, en tiempo récord. ¿De dónde estás? Esto es una locura. Necesitamos hablar como adultos. Hasta por favor, solo llámame. El lunes llegó la publicación en Facebook. Benjamin, quien siempre se había burlado de las redes sociales diciendo que eran para gente que necesita atención, descubrió de pronto su atractivo. Publicó frases vagas sobre la traición y los giros inesperados de la vida. Claramente buscando compasión, sin ofrecer detalles. A veces la persona en la que más confía se convierte en un extraño, leyó Sara desde su perfil. Los comentarios son oro puro, añadió riendo. Mira, uno de sus compañeros le pregunta si está bien, y él responde, estoy aprendiendo que no todos merecen tu lealtad. El hombre que se fue con otra mujer hablando de lealtad, dije, negando con la cabeza. Nuestros amigos en común empezaron a escribirme en privado. Respondí con calma, sin adornos. Benjamin se fue a un viaje de autodescubrimiento con otra mujer. Yo simplemente le di el espacio que pedía. La verdad, por sí sola, no necesitaba maquillaje. El martes por la mañana, mi teléfono estalló con mensajes reenviados de historias de Instagram. 3 personas distintas me mandaron el mismo vídeo, cada una con su propio comentario. Tienes que ver esto o risas con emojis. Katie Walsh, que no se parecía en nada a las fotos retocadas de Facebook, aparecía en lo que parecía el estacionamiento del Retiro en Colorado. El cabello despeinado, el maquillaje corrido y una furia que se notaba hasta a través de la pantalla. Necesito que todos sepan, decía a la cámara, que Benjamin Michei es un mentiroso narcisista. Me dijo que su matrimonio había terminado.
Que su esposa sabía de nosotros. Que apoyaba este viaje. El siguiente clip la mostraba en una habitación de hotel. Al fondo, el nuevo equipo de senderismo de Benjamin. Este mentiroso patológico me hizo creer que ambos estábamos divorciados, libres para explorar nuestra conexión. Luego llamé para añadir mi nombre a la reserva y, ¿adivinen qué? Está a nombre de Mrs. Mitchell. El vídeo final era una joya cinematográfica. Katie estaba de pie junto a un arroyo, sosteniendo las impecables botas de senderismo que Benjamin había tardado 3 horas en elegir. ¿Quieres encontrarte a ti mismo, Ben? Gritó mirando a la cámara antes de lanzarlas al agua. Encuéntrate soltero. Las botas desaparecieron corriente abajo mientras Katie narraba sobre clichés de crisis de mediana edad y hombres incapaces de madurar. Para el martes por la tarde, el vídeo tenía más de 10.000 reproducciones. Alguien lo había compartido en el grupo de exalumnos de nuestra escuela secundaria con el comentario: ¿recuerdan cuando estos dos salían en el último año? Algunas cosas nunca cambian. El miércoles, estaba preparando mi aula para la clase de arte cuando recibí un mensaje de texto de Tom, el esposo de Sarah. Nunca adivinarás a quién acabo de recoger del aeropuerto. Sus actualizaciones llegaron en tiempo real. Benjamin había vuelto 11 días antes de lo planeado, furioso, despotricando durante todo el trayecto sobre esposas desagradecidas y exnovias psicóticas. Según Tom, Benjamin creía que Katie se había vuelto loca por nada y que yo había exagerado una simple vacación. Acaba de decir que probablemente estás en casa de tu hermana llorando con vino, ¿le digo algo? Escribió Tom. No, respondí. Que lo descubra solo. El último mensaje llegó a las 3:47 de la tarde. Ya lo dejé en su casa. Está a punto de descubrir cuánto cuesta realmente encontrarse a uno mismo. Esa tarde, la señora Chin me llamó. Su voz combinaba el escándalo con un toque de satisfacción. Tu esposo está sentado en el césped del frente llorando como un bebé, me informó. Grita por teléfono, se jala el pelo, muy dramático. Mi nieto lo grabó para su TikTok. La imagen era casi poética. Benjamin, siempre tan controlado y correcto, desmoronándose en el mismo jardín que cuidaba con obsesión. El jueves por la mañana, el teléfono sonó exactamente a las 7:15. La hora favorita de Patricia Mitchell, mi suegra, para, según ella, resolver asuntos desagradables. Reconocí el número, pero dejé sonar 3 veces antes de contestar. Necesitaba esos segundos para respirar y prepararme. Abigail, su voz atravesó la línea como una cuchilla envuelta en terciopelo. Lo que le has hecho a mi hijo es imperdonable. Me senté a la mesa de mi pequeña cocina, observando cómo la luz matinal pintaba sombras sobre las paredes de mi nuevo apartamento. Patricia siempre había usado su desaprobación como un arma. En las cenas familiares criticaba mi comida, mi carrera, y mi incapacidad para darle nietos cuando ella quería. Buenos días para ti también, Patricia, dije con calma. No te atrevas a usar ese tono conmigo. Has humillado a Benjamin públicamente. Todo el vecindario habla de cómo lo abandonaste. Se fue a Colorado con otra mujer, respondí, removiendo miel en mi té. Yo simplemente me mudé mientras él no estaba. Era un viaje de campamento, replicó ella, indignada. La voz de Patricia subió un tono. Fue una reunión inocente con una vieja amiga. Has exagerado todo esto de una manera absurda. Casi me reí. Patricia había pasado 9 años diciéndome que era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado todo. Y ahora pretendía que fuera comprensiva con el viaje espiritual de 2 semanas que su hijo hizo con su exnovia del instituto. Patricia, dije despacio, con una calma medida, tu hijo de 40 años se escapó con su exnovia para encontrarse a sí mismo. Eso no es acampar. Es una crisis de mediana edad con adulterio incluido. ¿Cómo te atreves? Chilló. Me lo dijo él mismo. Katie Walsh, su primer amor, la que se le escapó. Usé sus propias palabras. Necesito encontrarme a mí mismo con ella en Colorado. Eso fue lo que me dijo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír cómo su respiración cambiaba. Patricia Mitchell,
la mujer que siempre tenía una respuesta para todo, la que llevaba años socavándome con elegancia pasiva en cada cena familiar, no supo qué decir. «Voy a llamar a la policía», logró decir al fin. «¿Le robaste?» «Eso es hurto. Me llevé la vajilla de mi abuela, mi ropa y los muebles que compré con mi dinero. Si Benjamin quiere discutir sobre propiedad, puede comunicarse con mi abogada». «¿Tu abogada?», repitió, genuinamente sorprendida. «¿Ya has involucrado abogados? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí. Como aquella Navidad en la que Patricia le dio regalos pensados a todos, y a mí un libro de dietas. O la cena de cumpleaños donde me sentó en la mesa de los niños porque, según ella, alguien tiene que vigilarlos. O las innumerables veces que me presentó como la esposa de Benjamin, sin usar mi nombre, como si fuera un cargo, no una persona. Patricia, tengo que irme. Tengo clase. Esto no ha terminado, amenazó. Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de mujer eres. Ya lo saben, respondí. Soy el tipo de mujer que se niega a ser el plan B de nadie. Colgué antes de que pudiera contestar, con las manos sorprendentemente firmes. El viernes por la tarde, otro Michey apareció en mi pantalla. David, el hermano exitoso, el abogado que había sido socio antes de los 30 y no dejaba que nadie lo olvidara. Su nombre significaba que Patricia había lanzado su mejor arma. Abigail, empezó, usando lo que Benjamin llamaba su voz de sala de juicios. Creo que deberíamos hablar de esto con calma. Hola, David. Mira, entiendo que estés molesta. Ben cometió un error, pero tu reacción parece excesiva. Puse el altavoz mientras corregía proyectos de arte de mis alumnos, llenando mi mesa del comedor con colores y creatividad. ¿Qué parte te parece excesiva?, pregunté. ¿La de mudarme mientras estaba con otra mujer, o la de contratar una abogada? La parte en la que estás destruyendo a mi hermano por un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí, colocando una estrella dorada en la acuarela de Mackenzie. ¿Así lo llaman ahora? Ben dice que le diste permiso para ir. Que entendías que necesitaba espacio. Le dije que esperaba que encontrara lo que buscaba. Y lo hizo. Consecuencias. David suspiró, el sonido de un hombre acostumbrado a ganar discusiones que acababa de darse cuenta de que ya había perdido. A Abigail, sé razonable. Sabes que Ben siempre ha estado buscando. ¿Buscando? ¿Te refieres al Día de Acción de Gracias de hace 2 años, cuando se pasó toda la cena testeando mientras yo servía la comida sola? O tal vez a nuestro aniversario del año pasado, el que olvidó, pero sí recordó el cumpleaños de Katie en Facebook. David guardó silencio. Podía oír cómo cambiaba de estrategia al otro lado del teléfono. Siempre nos preguntamos por qué seguías con él, dijo finalmente, con un tono más humano. Mamá decía que eras afortunada de tenerlo, pero papá y yo vimos cómo te trataba. ¿Como su asistente personal?, pregunté. ¿O prefieres cuando llamó a mi trabajo de maestra un pasatiempo lindo? Eso fue en Pascua, justo después de que me nombraran maestra del año. Estaba celoso, admitió David. Tú tenías éxito en algo que realmente importaba. Él solo existía. Fue lo más honesto que jamás me había dicho un Michei. Entonces entiendes por qué me fui. Lo entiendo, respondió. Pero mamá no va a parar hasta salirse con la suya. Ya sabes cómo es. Eso suena como un problema de Benjamin, dije, no mío. El sábado por la mañana llegó la prueba del pánico financiero de Benjamin. Mi abogada me reenviaba sus correos, redactados con una desesperación casi infantil. Benjamin había descubierto que no podía acceder a mi cuenta de ahorros, la que contenía los $50.000 de la herencia de mi abuela y 5 años de ahorros de mis bonos docentes y clases de verano. La cuenta conjunta contaba otra historia. Después de retirar mis aportes, documentados meticulosamente durante 9 años, a Benjamin le quedaban exactamente $347,82. Sus depósitos habían sido esporádicos, casi simbólicos, apenas suficientes para cubrir sus gastos personales, mientras mi salario de maestra sostenía la hipoteca, los servicios, la comida y la vida.
Sus correos eran el retrato de un hombre descubriendo la adultez a los 40. ¿Cuál es el monto de la hipoteca? ¿Cuándo vence el agua? ¿Cuál es la contraseña de Netflix? ¿Cómo accedo al seguro médico? 9 años de matrimonio y no sabía ni el pago mensual de la casa. Ni que yo había estado cubriéndolo casi sola durante 3 años, desde que su transición profesional se volvió desempleo permanente. Mientras tanto, Sara se había convertido en una justiciera digital. Me llamó el sábado por la noche, apenas conteniendo la emoción. Ya tuve suficiente de su papel de víctima, anunció. Entra a Facebook. Había creado un álbum titulado El viaje de autodescubrimiento de Benjamin, una línea de tiempo. Y era una obra maestra. Había reunido capturas de pantalla de los mensajes que Benjamin me había enviado durante los últimos 3 meses, mostrando un patrón claro de distancia y engaño. Fotos publicadas por amigos en común lo mostraban en restaurantes caros los mismos días que decía estar trabajando hasta tarde. El recibo del retiro espiritual de Colorado, una carga de $3,000 en nuestra tarjeta conjunta, ocupaba el centro del álbum. Pero lo mejor estaba en los comentarios. ¿Recuerdan cuando en el último año de secundaria salía con 3 chicas a la vez mientras decía que estaba encontrándose a sí mismo? ¿No hizo lo mismo con su novia de la universidad? Ese viaje espiritual suena familiar. Mi hermana salió con él un tiempo. Desapareció una semana con su prima, que resultó ser su ex. El patrón era evidente. Yo no era la primera mujer que Benjamin dejaba atrás. Solo era la que había aguantado más tiempo. Para el domingo, Patricia ya había llamado 6 veces. David había enviado 2 mensajes disculpándose por su madre. Y los correos de Benjamin habían pasado de la rabia a las súplicas, y de las súplicas a las amenazas de demanda por daño emocional intencional. Pero el mensaje más interesante vino de un lugar inesperado. María, la mejor amiga de Katie Walsh en la secundaria, me escribió. Abigail, no me conoces, pero quería decirte que Katie no tenía idea de que Benjamin seguía casado. Está avergonzada. Y no es la primera vez que él hace esto. Mi prima salió con él 5 años antes que tú. Misma historia, diferente mujer. Mantente firme. 5 años antes de mí. Mientras ya estábamos juntos. La revelación debería haberme dolido, pero en lugar de eso me liberó. Por fin entendí que yo no había sido especial para Benjamin, ni en lo bueno ni en lo malo. Simplemente fui la que se quedó lo suficiente como para que marcharse resultara incómodo. El lunes por la mañana llegó una justicia poética tan perfecta que parecía escrita por un guionista. Estaba en mi clase de arte con mis alumnos de 2º grado, ayudando a 7 niños a crear autorretratos con cartulina de colores, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada. Benjamin acaba de descubrir el asunto de los servicios públicos. Sus correos son coloridos. Aparentemente, la compañía eléctrica había cortado el suministro a las 8 en punto, cuando venció la última factura a mi nombre. Benjamin, que no había pagado una sola cuenta en 9 años, no tenía idea de que los servicios requerían nombres en los contratos, revisiones de crédito y depósitos por adelantado. La empresa de gas pedía $300. La de electricidad, 250. Internet y cable exigían depósitos extra, gracias al crédito de Benjamin, que había caído en picado durante su viaje espiritual y su frenesí de gastos. Señorita Thompson, ¿por qué sonríe? Preguntó Emma, una de mis alumnas, con la cara manchada de pintura. Porque, a veces, las cosas buenas les ocurren a las personas pacientes, le respondí, ayudándola a recortar corazones de papel para el fondo de su retrato. Durante el almuerzo, revisé mi correo personal y encontré un reenvío de Tom. Benjamin había publicado en el grupo vecinal de Facebook preguntando si alguien conocía compañías de servicios razonables, quejándose de los depósitos abusivos. Los comentarios eran demoledores. La señora Chin respondió. Tal vez si pagara sus cuentas en lugar de huir con novias, las compañías confiarían en usted. El asunto de la hipoteca fue aún mejor. Benjamin descubrió que, sin mis ingresos, no calificaba para refinanciar. Y sin mi firma, tampoco podía vender la casa.
El pago vencía en 2 semanas, y sus $347.82 no iban a salvarlo. Según mi abogada, intentó acceder a la herencia de mi abuela con una teoría legal absurda, que el matrimonio implicaba la propiedad automática de todos los bienes. El gerente del banco, según me contaron, se echó a reír antes de explicarle que las herencias siguen siendo propiedad separada. Patricia se negó a firmar como aval, alegando que debía aprender responsabilidad. David tampoco le prestó dinero, citando obligaciones familiares. Y Katie Walsh, Dulce Katie, que iba a ayudarlo a encontrarse a sí mismo, no solo lo bloqueó en todas las redes, sino que ahora publicaba fotos de yoga en pareja con su nuevo novio instructor. Almohadilla amor auténtico. El martes por la tarde, estaba organizando materiales de arte cuando la secretaria del colegio asomó la cabeza por la puerta. «Hay un disturbio en el estacionamiento», dijo con cautela. «Un hombre asegura ser tu esposo». Miré por la ventana y allí estaba Benjamin, discutiendo con el guardia de seguridad. El cabello sin lavar, la ropa arrugada, gesticulando como un loco frente al edificio. 3 madres observaban desde lejos, teléfonos en mano, grabando todo. Jennifer Patterson, madre de mis alumnas gemelas, se acercó decidida. «Disculpe, ¿debería usted estar aquí? Necesito ver a mi esposa», dijo Benjamin, lo bastante alto para que lo oyera desde mi aula. «Ex esposa», corrigió Jennifer. «Y está trabajando. Ya sabes, eso que hacen los adultos». Rachel Martínez se unió a ella. ¿No es este el tipo que la dejó por una rubia del instituto? Era un viaje espiritual, protestó Benjamin. ¿Así lo llaman ahora? Intervino Melissa Chen, nuera de la señora Chin. Mi suegra dice que lloraste en el césped 3 horas seguidas. Muy espiritual. El guardia finalmente logró que Benjamin se marchara, pero no antes de que 6 padres lo grabaran y compartieran el vídeo en el grupo de WhatsApp de la escuela con comentarios como: «Por esto apoyamos a Miss Thompson». Y la basura se sacó sola. Esa noche, Jennifer tocó a mi puerta con una cazuela y una tarjeta. «Mi marido es abogado de divorcios», me dijo. «Mejor que el que tienes ahora. Destruiría a este hombre gratis solo por diversión». El miércoles llegó una llamada inesperada. Era Marcus, el jefe de Benjamin. No confundir con Tom. Todos esos nombres de hombres mediocres empezaban a mezclarse. «Abigail, te llamo por cortesía», dijo, sonando realmente apenado. Tuvimos que dejar ir a Benjamin. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Puedo preguntar por qué? Se perdió la presentación de los Henderson mientras estaba en Colorado, nuestro cliente más importante. Y cuando volvió, le dijo al señor Henderson que el éxito material carece de sentido comparado con la iluminación espiritual. Incluso le sugirió meditar en lugar de expandir el mercado. Tuve que morderme el labio para no reír. Parece que Benjamin realmente se encontró a sí mismo. Hay más, continuó Marcus. Recursos Humanos descubrió que había usado días por enfermedad para algo que registró como terapia de pareja desde hace 3 meses. Pero asumo que ustedes no estaban en terapia de pareja, ¿verdad? No, no lo estábamos. Estaba reuniéndose con Katie Walsh. Eso explica mucho, dijo Marcus, suspirando. Algunos compañeros reenviaron correos preocupantes en los que te culpaba por su bajo rendimiento. Te llamó controladora y emocionalmente abusiva. Varios también declararon haberlo visto cenando con otra mujer en los mismos días en que decía estar con clientes. La ironía era casi poética. Benjamin, el hombre que no podía recordar comprar leche sin 3 recordatorios, llamándome controladora. El hombre al que literalmente le había guiado la vida como si fuera un GPS, acusándome de ser abusiva. Su último cheque se enviará a la dirección de sus padres, concluyó Marcus. Y Abigail, todos sabíamos que tú eras la razón por la que él logró sostenerse tanto tiempo. El jueves llegó con la joya de la corona de las consecuencias. Mi abogada, Linda Greenwood, a quien había contratado discretamente 3 meses antes, cuando comenzaron los mensajes tardíos de Benjamin, logró que le entregaran los papeles del divorcio durante la cena familiar de los jueves en casa de sus padres. Esperó ese momento a propósito,
sabiendo que Patricia reunía a toda la familia Mitchell esos días. Los términos eran simples y justos: separación limpia, sin pensión alimenticia. Yo conservaba mis ahorros y mi apartamento. Él se quedaba con la casa, y con toda la deuda. El viernes por la mañana, Linda me llamó riéndose. «Tienes que ver esto», dijo. «Te acabo de reenviar su contraoferta». Benjamin exigía la mitad de mi herencia porque, según él, el matrimonio es una sociedad donde todos los bienes se comparten. También pedía pensión vitalicia, alegando que lo había abandonado durante una crisis de salud mental, describiendo su viaje espiritual como una necesidad médica. Y para rematar, exigía compensación por daño emocional porque, según él, yo había saboteado maliciosamente su proceso de autodescubrimiento. La descripción de los hechos era una joya. Mi esposa me abandonó con resentimiento mientras asistía a un retiro terapéutico por estrés y problemas emocionales. Linda casi lloraba de risa al leerlo. «Un retiro terapéutico», repitió. «Claro, con su exnovia, por su salud mental. Lo que sigue es sencillo, Abigail. El juez leerá esto. Tendrá la misma reacción que yo y le recomendará terapia de verdad. Ningún tribunal en Texas le va a dar un centavo después de haber abandonado a su esposa por otra mujer». Para el viernes por la tarde, la noticia ya se había propagado. Benjamin Mitchell, el hombre que pasó 9 años viviendo sostenido por su esposa maestra, ahora estaba desempleado, viviendo otra vez en la habitación de su infancia, y tratando de demandarme por haberlo abandonado durante su aventura. La esposa del director, Margaret, me llamó con una oferta inesperada. «Puedo conseguirte la aprobación hipotecaria para tu apartamento», me dijo. «Con tu historial como maestra y esa herencia como pago inicial, estás más que calificada. Deja que Benjamin resuelva solo lo de su casa». Al terminar la semana, estaba en mi sala, observando el contrato de compra que Margaret había preparado. Abajo, la ciudad vibraba con vida. En algún punto del otro lado de Dallas, Benjamin seguramente estaba sentado en casa de sus padres, intentando entender cómo su viaje espiritual lo había llevado de vuelta al dormitorio donde creció. Katie Walsh había publicado otra foto de yoga con su nuevo novio. Patricia Mitchell, por su parte, seguía quejándose con cualquiera que la escuchara sobre la esposa ingrata de su hijo. Y yo, firmé mi nombre en la línea que hacía este apartamento verdaderamente mío. Comprado con mi dinero, en mi nombre, para mi futuro. El bolígrafo pesaba más de lo normal mientras estampaba mi firma. Oficialmente, era propietaria de mi hogar. Habían pasado 3 semanas desde que salí de la casa de Benjamin, 3 semanas desde que dejé atrás una vida que ya no me pertenecía. Y cada día había traído una nueva revelación sobre el hombre con el que me casé, y sobre la mujer que por fin dejaba de ser. El sábado amaneció claro y fresco. Sara y yo ocupamos nuestra mesa habitual en el Brewster's Café, la que estaba junto a la ventana desde donde podíamos ver despertar el centro de Dallas. Le contaba sobre el nuevo proyecto de arte de mis alumnos cuando su rostro palideció. «No te des vuelta», susurró, aferrando su taza de café. Por supuesto, me di vuelta. Benjamin estaba en la puerta, acompañado por Patricia y una mujer que no reconocí, mayor, con un vestido de iglesia, perlas y una libreta que apretaba contra el pecho como si fuera un escudo. Me vio de inmediato, y su cara adoptó una expresión ensayada de tristeza solemne. Cruzaron el café con paso decidido, como si marcharan a una misión divina. «Abigail», comenzó Benjamin, lo bastante alto como para que todos lo escucharan. «He venido a pedirte perdón». La mujer extraña abrió su libreta, lista para tomar notas como si fuera testigo de una epifanía. Patricia, detrás de él, mantenía el mentón en alto, desafiante, como retándome a hacer una escena. «Benjamin», dije con calma. «Esto es inapropiado. Por favor, solo escúchame», rogó, alzando la voz. Entonces empezó con lo que claramente era un discurso preparado. «He estado reflexionando mucho sobre nosotros, sobre el matrimonio, sobre las segundas oportunidades. Me doy cuenta ahora de que mi viaje de autodescubrimiento no fue más que escapar de lo mejor que tenía en la vida». Sara disimuló una carcajada en su cappuccino. «Quiero trabajar en nosotros»,
continuó Benjamin. Quiero intentar terapia. Terapia de verdad, no de la que. El sonido de la campanita de la puerta interrumpió su actuación. Todo cambió en ese instante. Katie Walsh acababa de entrar, tomada de la mano de un hombre alto y delgado, con un moño perfectamente despeinado. Su nuevo novio, el instructor de yoga. Katie se detuvo al vernos. Su expresión pasó del desconcierto al fuego puro. «Oh, Dios mío», dijo, su voz cortando el aire. «¿Este es el hombre casado que me mintió diciendo que estaba separado?» Cruzó el café directo hacia nuestra mesa, ignorando el intento de Patricia por bloquearla. «Abigail, ¿verdad?», me dijo. «Eres una santa por haber aguantado tanto tiempo a este mentiroso patológico. Me aseguró que tú sabías de lo nuestro. Que apoyaba su reconexión espiritual». La mujer de la libreta cerró su cuaderno de golpe. Miró a Patricia con horror. «¿Usted me dijo que él era la víctima?» «Esto es un malentendido», intentó decir Patricia, pero la mujer ya se retiraba. «No doy testimonio de mentiras», dijo, saliendo. «Y ciertamente no le diré al pastor Williams que este hombre merece el apoyo de la congregación». Katie no había terminado. 6 meses, dijo, mirando a todos. Me escribió durante 6 meses antes del viaje a Colorado. Planeando, mintiendo, contándome sobre su matrimonio sin amor mientras tú estabas en casa lavándole la ropa. El rostro de Benjamin se había vuelto del color de un tomate pasado. «Katie, por favor, no hagas esto». Ella levantó una mano. «Ya terminé con tus manipulaciones. Abigail, lo siento. Si hubiera sabido la verdad, jamás». Negó con la cabeza y se marchó con su novio, no sin antes añadir: «Consigue terapia, ven. Terapia de verdad». El silencio fue absoluto. Todo el café los observaba, teléfonos en alto grabando discretamente. Benjamin se quedó allí, de pie, viendo cómo su gran gesto se derrumbaba como un castillo de naipes. «Vámonos», le siseó Patricia, tirando de su brazo. Se fueron, pero el daño ya estaba hecho. En menos de una hora, alguien había publicado el vídeo en el grupo vecinal de Facebook con el título: «Hombre intenta recuperar a la esposa que engañó, y es desenmascarado por su amante». El sábado por la tarde, estaba organizando mi armario, un lujo de espacio que nunca tuve en la casa de Benjamin, cuando comenzaron a llegarme notificaciones de mis vecinos. Benjamin estaba en el estacionamiento del edificio, con una guitarra. Me asomé por la ventana. Se había colocado bajo lo que creía que era mi apartamento. En realidad, estaba 2 ventanas más allá, justo frente al salón de la señora Kumar. Rasgueó las primeras notas y lo reconocí enseguida. Wonderwall. No nuestra canción, ni la de la boda. La canción favorita de Katie en el instituto. Los vecinos ya se habían reunido. El señor Peterson, del 3B, grababa el espectáculo. Los chicos universitarios del 2A se reían sin disimulo. La señora Kumar abrió la ventana y gritó: «Apartamento equivocado, Romeo». Seguridad del edificio llegó a los pocos minutos, seguida por la policía cuando Benjamin se negó a marcharse. Desde arriba, lo vi discutir con los agentes, agitando la guitarra como una bandera blanca torcida. «No es acoso, es un gesto romántico. Estoy tratando de salvar mi matrimonio». «Señor», respondió el oficial con paciencia, «su esposa ha presentado el divorcio. Esto es acoso». El vídeo llegó al grupo comunitario en menos de una hora. Los comentarios eran despiadados. Por esto lo dejó. Imaginen tener 40 años y no saber la canción favorita de tu esposa. Almohadilla te ama Abigail para siempre. El lunes siguiente se celebró la mediación ordenada por el tribunal, en una sala estéril que olía a café viejo y sueños rotos. Benjamin llegó con su laptop, un proyector portátil y su mejor traje, el mismo que yo le había ayudado a escoger 3 años atrás. Linda, mi abogada, se inclinó y susurró: «Trajo diapositivas. Esto promete». Benjamin instaló su PowerPoint con la confianza de un hombre que jamás ha dudado de sí mismo. La diapositiva de inicio decía: «El caso por la reconciliación, un análisis del abandono emocional». La mediadora,
una mujer cansada llamada Janet, levantó una ceja, pero lo dejó continuar. Benjamin comenzó a pasar diapositivas sobre su viaje de autodescubrimiento, con viñetas sobre crecimiento personal y despertares espirituales. Incluyó gráficos sobre el daño emocional causado por mi abandono. Incluso tenía citas inspiradoras sobre el perdón. Como puede ver, dijo, señalando un gráfico circular, la partida de mi esposa interrumpió un proceso crucial de desarrollo personal, causando daños irreparables a mi autodescubrimiento. Janet lo interrumpió. Señor Michei, ¿sabe usted lo que significa el matrimonio? Preguntó Janet, la mediadora, con una calma tan afilada que cortaba el aire. Por supuesto, respondió Benjamin, enderezándose en la silla. Es una sociedad, una asociación entre dos personas. Entonces, ¿por qué dejó a su socia por otra mujer? Fue un viaje espiritual, ¿verdad? Interrumpió Linda, mi abogada, abriendo su carpeta con precisión quirúrgica. Tengo aquí 9 años de extractos bancarios que demuestran que mi clienta cubrió el 70% de los gastos del hogar. Sacó una pila de documentos y los deslizó por la mesa, uno por uno, como cartas ganadoras en una partida que ya había terminado. Aquí, continuó, una tarjeta de cumpleaños donde el señor Michei escribió: «Gracias por ser mi mamá cuando mi mamá no está». Aquí, 12 testimonios de vecinos que confirman que la señora Michei cubría constantemente sus ausencias. Aquí, evaluaciones laborales donde se mencionan faltas repetidas e injustificadas. Y aquí, dijo finalmente, los estados de cuenta de las tarjetas conjuntas mostrando miles de dólares gastados en su supuesto viaje espiritual. Janet levantó una mano. Suficiente. Luego lo miró fijamente. Señor Michei, su PowerPoint sobre abandono emocional mientras mantenía una relación con otra mujer es singular. Recomiendo mantener el acuerdo original. Durante el receso, fui a beber agua al pasillo. Un hombre se me acercó, alto, con ojeras y un aire de cansancio que reconocí enseguida. Había algo familiar en la forma de su mandíbula. ¿Abigail?, preguntó. Asentí con cautela. Soy Robert, el exesposo de Katie. Quería mostrarte algo. Sacó su teléfono y me enseñó una serie de mensajes de Facebook. 6 meses de conversaciones entre Benjamin y Katie, planeando su reencuentro mientras ambos seguíamos casados. Mensajes donde Benjamin lo llamaba a mi carga, donde decía necesitar esperar un ascenso antes de dejarme, porque debía parecer estable. Nunca obtuvo ese ascenso, me dijo Robert. Estaba demasiado ocupado planeando su huida como para hacer su trabajo. Uno de los mensajes me heló la sangre. Cuando consiga la promoción, tendré la seguridad financiera para dejar a Abigail. Ya cumplió su propósito. Su propósito. Como si yo hubiera sido una herramienta, no una persona. Gracias, le dije en voz baja. Y lamento que tú también hayas pasado por esto. Katie no es mala, respondió con tristeza. Solo estaba perdida. Benjamin. Benjamin es un parásito que busca a los perdidos para vivir de ellos. Le di los mensajes a Linda, que los guardó en su carpeta con una sonrisa satisfecha, la de alguien que acaba de recibir un boleto ganador. Regresamos a la sala de mediación. Benjamin estaba desplomado en su asiento, frente a su PowerPoint congelado en una diapositiva titulada «La economía del apoyo emocional». 6 meses. Eso era lo que había pasado desde aquella mañana en que anunció su viaje espiritual hasta este momento en el tribunal. 6 meses de caída para él. 6 meses de reconstrucción para mí. 6 meses para descubrir que lo más difícil de irse no era irse. Era creer que merecía hacerlo. Los papeles del divorcio descansaban sobre la mesa de caoba como un puente que ambos estábamos a punto de quemar desde extremos opuestos. Saqué mi pluma favorita, la Montblanc que mi abuela me había regalado al graduarme de la universidad. Benjamin la había usado incontables veces, dejándola olvidada en cualquier parte. Pero hoy, por primera vez, estaba justo donde la había puesto, en mi bolso. Benjamin, en cambio, rebuscaba torpemente en los bolsillos de su chaqueta, luego en su maletín, hasta que levantó la vista con una mueca de vergüenza. Puedo
¿Puedo pedirte prestada una pluma? Por supuesto. Por supuesto que necesitaba pedir prestado algo. El hombre que pasó 9 años pidiendo prestada mi paciencia, mi dinero y mis sueños, ahora necesitaba una pluma para firmar el final de todo. Su abogado le pasó una Bic barata, de esas que se compran en paquetes de 20. Benjamin firmó su nombre con fuerza, hundiendo tanto la punta que dejó marcas en las hojas inferiores, como siempre hacía cuando estaba molesto. Yo firmé con trazos suaves y decididos, mi nombre fluyendo sobre el papel como agua encontrando su cauce. Mientras guardábamos nuestras cosas, Benjamin hizo un último intento. Esperó hasta que su abogado se alejó y Linda estaba ocupada cerrando su maletín. Se acercó al ascensor, justo a mi lado. Abby, dijo, usando ese tono dulce que reservaba para disculpas que nunca significaban nada. Podríamos intentarlo de nuevo. Ya sé quién soy. Sé lo que perdí. Lo miré por última vez como su esposa. Su cabello estaba más ralo, su traje mal ajustado por la pérdida de peso del estrés, sus ojos brillando con esa desesperación de quien lo ha apostado todo, y lo ha perdido. De pie ahí, con su traje prestado y su firma hecha con una pluma ajena, Benjamin era exactamente lo que siempre había sido, un hombre que solo existía en función de lo que los demás podían darle. Benjamin, dije con voz tranquila, sin rastro de ira ni de triunfo. Tenías razón. Te encontraste a ti mismo. Esto es quien eres. Y yo también me encontré. Pero sin ti. El ascensor llegó con un din suave. Entré sola, dejándolo en el pasillo, todavía sosteniendo una pluma que no era suya. Mi apartamento, 6 meses después, ya no era un refugio de emergencia. Era un hogar. Los estantes estaban llenos de libros que Benjamin habría llamado desorden, sus lomos formando un arco iris de historias que nunca le interesaron. Las paredes, cubiertas de arte que él habría tachado de innecesario, pinturas de mis alumnos, obras locales compradas en ferias, piezas con alma. La cocina olía siempre a pan recién hecho. Había vuelto a hornear sin horarios ni expectativas. Panés de domingo porque quería, no porque la cena de domingo lo exigía. Sabores experimentales que él habría despreciado, miel y lavanda, romero y oliva, chocolate con cereza. Todos enfriándose sobre rejillas que, según Benjamin, ocupaban demasiado espacio. El cuarto libre, su antiguo gimnasio abandonado, luego oficina para videojuegos, era ahora mi estudio. La luz del norte entraba a raudales por las ventanas despejadas de su equipo de ejercicio olvidado. Lienzos apoyados contra las paredes, obras en proceso que no necesitaban justificarse ante nadie. Había vuelto a pintar 3 meses después de iniciar el divorcio. Mis manos temblaban al sostener los pinceles, extraños después de tantos años. El primer cuadro fue un desastre, colores turbios, trazos inseguros, pero mío. El segundo fue mejor. Y para el 10º, ya recordaba quién era antes de aprender a encogerme para encajar en el molde de esposa perfecta. Mi salario como maestra, liberado al fin de las suscripciones de videojuegos de Benjamin, su obsesión por la cerveza artesanal y los gimnasios que nunca pisaba, empezó a rendir de una manera casi mágica. Podía comprar buenos alimentos. Podía ahorrar de verdad. Podía viajar. El viaje de Acción de Gracias a París con Lisa no fue planeado. Un día me llamó y simplemente dijo, «Vamos». Y por primera vez en 10 años, pude decir que sí sin tener que justificarlo ante nadie. Nos hospedamos en un pequeño apartamento en Montmartre, subimos la Torre Eiffel bajo la lluvia y comimos croissants que nos hicieron cuestionar cada desayuno anterior. Desde una cafetería donde Hemingway solía escribir, le envié una postal a Sara. Me encontré. Siempre estuve aquí. El evento escolar para recaudar fondos llegó en febrero, 7 meses después de que mi mundo se reacomodara por completo. Yo estaba atendiendo la mesa de subasta de arte, explicando los proyectos de mis alumnos a los padres, cuando un hombre se acercó con 2 tazas de café. ¿La señora Mitchell?, preguntó. Señorita Thompson, lo corregí, sintiendo como el nombre aún sonaba nuevo y viejo a la vez. Cierto, perdón. Soy James Turner, el papá de Lily. Ella no deja de hablar de usted. Me ofreció una de las tazas.
Recuerdo que en la reunión de padres mencionó que le encantaban los lattes de lavanda. Tenían uno en el camión de café. Me quedé mirando la taza. Había recordado un comentario al pasar, hecho 3 meses atrás, sobre cómo me gustaba el café. Benjamin no había recordado mi pedido en 9 años. James era viudo. Su esposa había fallecido 2 años antes a causa de un cáncer, dejándolo solo para criar a su hija de 7 años. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico, lo que le permitía estar presente en la vida de Lily de una forma real. Ella llega radiante de su clase, me dijo, mientras observábamos a Lily mostrar orgullosa sus pinturas a otros padres. Ayer pasó 3 horas pintando porque la señorita Thompson dice que el arte sale de lo que sentimos. Le ha dado una manera de procesarlo todo. Hablamos hasta que el evento terminó. Me escuchó sin interrumpir, se rió de mis historias de verdad, no por cortesía, y me hizo preguntas que demostraban que realmente prestaba atención. ¿Le gustaría tomar un café algún día? Me preguntó mientras recogíamos. Digo, uno que no la sorprenda con una taza que no pidió. Fuimos despacio. El café se volvió almuerzo. El almuerzo, cena. Y las cenas, fines de semana en museos de arte con Lily, quien se autoproclamó nuestra pequeña Celestina de 7 años. Una tarde, en el jardín botánico, me miró muy seria y dijo, «Señorita Thompson, mi papá dice que usted es bonita, lista y buena». Lo dijo frente a mi abuela. James se sonrojó. Yo me eché a reír. Reí de verdad. Por primera vez en tanto tiempo que me pareció un idioma olvidado. 1 año después de aquel domingo en que Benjamin anunció su viaje de autodescubrimiento, mi vida tenía ritmo propio. Uno que yo había elegido, no heredado. Sara me envió una captura de Facebook. Patricia Michey pedía oraciones por su hijo, viviendo en el sótano, buscando su propósito tras un abandono traumático. Katie Walsh estaba comprometida con su instructor de yoga. Su Instagram estaba lleno de fotos de su boda temática sobre el amor auténtico y la verdad interior. Su etiqueta de boda, almohadilla Namaste Forever. Y yo estaba en mi apartamento un domingo por la tarde, corrigiendo ensayos en los que mis alumnos escribían sobre sus héroes. 3 de ellos habían elegido a su maestra de arte. Desde la cocina, James preparaba la receta secreta de salsa de pasta de su madre. El aire olía a hogar, pero sin obligación. Lisa me escribía desde Dallas, organizando nuestro viaje de verano a Grecia. Un viaje que, ahora sí, podía planear sin culpa. Benjamin había tenido razón en una sola cosa, ambos necesitábamos encontrarnos. Él encontró a un hombre de 40 años que no podía sostenerse sin que otros lo apuntalaran, que confundía dependencia con amor, y control con compañía. Yo encontré a una mujer capaz de sostenerse sola, tan firme que cuando alguien se coloca a su lado, es por elección, no por necesidad. Una mujer cuya vida estaba llena de arte, viajes y alumnos que la veían como una inspiración. Una mujer que horneaba pan porque quería, no porque nadie lo exigía. Al final, no fui la que se quedó demasiado tiempo. Fui la que se fue a tiempo, la que escapó de una vida que nunca fue realmente suya, para construir una que lo era por completo. Si esta historia de redención y justicia te hizo apoyar a Abigail de principio a fin, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Benjamin intentó cantar debajo de la ventana equivocada, con la canción favorita de su amante en lugar de la de su esposa. ¿Cuál fue tu momento favorito de justicia poética? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias tan intensas como esta.